llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. A decir lo que Él me dio la paz, me dio su amor y con su espíritu me bautizó. ¡Hey! Aleluya, gloria a Dios, Señor. Amado hermano, que el Señor bendiga su vida. Dele más fuerte la ofrenda de palmas al Señor. Amado hermano, antes de dar la palabra, solo quiero darle algunos anuncios. Puede tomar su lugar, puede sentarse, el Señor lo bendiga. Si usted desea en su corazón entregar una ofrenda al Ministerio de Misericordia, nuestra hermana Gladys ahí, usted puede llevarse una bolsa y puede traer de la siguiente semana que hay ofrendas. Bendecimos la vida de los hermanos que han dado sus ofrendas. Bendecimos la vida de la familia que ha traído esa alcancía también. En el nombre de Jesús, bendito sea su vida. También bendecimos la vida de aquellos que han traído una ofrenda. Trajeron 7 sillas, hermano. Estamos renovando nuestras sillas. Bendecimos la vida de la familia que trajo esas 7 sillas ahí. Que el Señor le bendiga. Que el Señor multiplique sus arcas. Que siga creciendo y creciendo y creciendo. Y que el Señor guarde su vida. Amén. Hermano, por favor a todas las hermanas, si me prestan atención. Si me equivoco, Martita me corrige. El próximo sábado, a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, todas las hermanas, viene una especialista en venas, ¿sí? La doctora Pamela ha estado viniendo en otras oportunidades. Si usted quiere recibir consulta, ella va a estar en este lugar a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Amén. El valor de la consulta y el tratamiento, que incluye el tratamiento, es de 300 quetzales. Ella es especialista en venas, ¿sí? Las que padecen de varices y todo eso, ella es especialista en eso. 300 quetzales es el costo de la consulta más el tratamiento. Pero por si en algún motivo usted solo quiere consultarla o quiere ver qué tiene o solo necesita información, la consulta es completamente gratis, ¿sí? Porque no le va a incluir el tratamiento. Pero hermano, esta es una oportunidad para usted, para que usted pueda venir. No es cualquier médico, es especialista, esa es su especialidad. Así que aproveche el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Amén. Amén, para que usted pueda tener esa oportunidad y pueda hacerla para su vida. Amén. Ahora le pedimos, hermano, que usted disponga su corazón, disponga su vida. Gracias. Para recibir la palabra que el Señor quiere seguir sembrando en su vida y para que haga rema en su corazón. Yo le invito a que recibamos con una ofrenda de palmas la vida de nuestro pastor. Amén. Gloria a Dios. Qué privilegio es poder estar en la asamblea de los santos, alabando, glorificando el Dios que nos ha salvado, el Dios que ha mostrado su amor por todos nosotros. Y hoy aquí estamos reunidos porque vamos a compartir la palabra, no para oír palabra de hombre, sino la palabra del Dios eterno, porque todo lo que fluya de mis labios es conforme a lo que está escrito, y lo que está escrito en la palabra es la voluntad de Dios para bendecirnos a nosotros, sus hijos. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ello? Amén. Somos sus hijos. Antes no éramos hijos, ahora somos hijos, somos pueblo adquirido por Dios. Nos ponemos de pie, por favor. Vamos a orar para que la palabra que Dios me ha regalado sea una palabra de bendición para todos nosotros, que nos edifique, que nos prepare para los tiempos que estamos viviendo. Por favor, levante sus manos al Señor y vamos a orar para declarar bendita su palabra. Padre,
te damos gracias porque hemos venido con necesidad de recibir tu palabra, para que esa palabra siga cambiando, transformando nuestra manera de pensar, para que así cambie nuestra manera de vivir conforme a tu voluntad. Señor, habla en este tiempo por medio de tu escritura, para que nuestras vidas sean edificadas y que seamos transformados conforme al propósito eterno de ser semejantes a ti, Señor. Muchas gracias por la palabra que tú envías en esta hora. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, sus familias, y que por esta palabra sus vidas sean de bendición para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta hora. Amén. Aquí estamos reunidos como un día estuvo reunido el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Pero cuando hablamos del pueblo de Israel, estamos hablando de un pueblo escogido, de una simiente que no fue apartada en la tierra, sino fue apartada en los cielos. Y yo quiero que usted me vaya siguiendo, porque lo que voy a hablar es conforme a lo que está escrito. Usted estuvo caminando en esta tierra, pero su vida había sido apartada en los cielos. Yo no sé si le da gloria a Dios por ello. Su vida había sido apartada desde los cielos. Por eso dice la Escritura en Efesios capítulo número 1, que nosotros fuimos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y aquí estamos sentados para escuchar la palabra. Y al terminar esta predicación que el Señor me ha regalado, compartir el pan y el vino en la conmemoración que nos ordena la palabra, para rendirle honor y gloria a aquel que nos tomó de la esclavitud del pecado y nos trajo a su reino admirable. Aquí estamos reunidos porque hubo un sacrificio perfecto y santo. Hubo un derramamiento de sangre, y por la cual hoy estamos aquí creyendo que nuestras vidas tienen una identidad celestial. El título de este mensaje se llama La unción nos afirma en la identidad celestial. Pero vamos a tomar un paralelismo de lo que sucedió con Israel, para que nosotros podamos ver a la luz de la Escritura que lo que le pasó a Israel en la parte negativa, si le podemos llamar, no nos tiene que pasar a nosotros. Por favor, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 10, verso número 11. Solo voy a tomar un verso de esta porción, y yo le animo que cuando regrese a casa lea este capítulo. 1 Corintios capítulo 10, verso 11. Y dice así la Escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Si usted pone su corazón en esta preciosa escritura, dice la palabra que lo que le sucedió a Israel en el desierto, todo eso está escrito, y esta escritura nos amonesta a nosotros, quienes nos han alcanzado los fines de este tiempo. Entonces, la amonestación a tiempo nos ayuda a encauzar nuestro camino. En el tiempo del ayuno vino una palabra profética, y la voy a recordar 2 veces. En el ayuno vino una palabra profética, y Dios nos habló y nos dijo que era el tiempo que abriéramos nuestros oídos espirituales para oír. Y ya en el tiempo del culto general vino otra palabra profética sobre la importancia de encauzarnos en las sendas antiguas. El profeta Jeremías le dijo a Israel: paraos en los caminos, mirad y preguntad por las sendas antiguas, y caminad por el camino, para que halléis descanso para vuestras almas. Y dice la Escritura que el pueblo no quiso caminar por el buen camino. Ahora Dios nos habló y nos exhortó de una manera amorosa, para que podamos ser encauzados
y que lo que le pasó a Israel no le pase a ninguno de nosotros. La Escritura nos enseña que en un tiempo Israel se acomodó en Egipto. Después que llegó José, se recordará, por favor, yo quiero que mentalmente y espiritualmente llevemos el recorrido. Dice la Escritura que cuando hubo gran hambre en todo el mundo, Israel fue a buscar ayuda en Egipto. Y usted conoce la historia de José. José ya estaba en Egipto y gobernaba en Egipto y era la segunda autoridad después del faraón. Y los hermanos de José fueron a pedir ayuda, y conoce usted la historia. José perdonó a sus hermanos. Jacob llegó y vio al hijo perdido, y entonces el propósito de Dios se manifestó trayendo bonanza a Israel en Egipto. Pero después de cierto tiempo, 420 años pasó Israel en Egipto. Pero después se levanta un faraón que no había conocido los hechos. No había conocido los hechos de José, y viene y oprime a Israel. Y en esa opresión que estaba Israel, clama por socorro. Y viene Dios y responde y levanta a Moisés para que sea el libertador de su pueblo. Pero Israel clama a un Dios que no conoce. No había tenido una identidad con ese Dios. Conocía por la tradición oral lo que Dios había hecho y había respaldado a Israel. Y queridos hermanos, yo quiero decirle en esta hora que ninguno de los que me están escuchando en esta hora está llamado a oír que hay un Dios maravilloso, sino que usted ha sido bendecido y escogido para tener intimidad con ese Dios maravilloso que le ama, ese Dios que no ha apartado su presencia, ese Dios maravilloso que dice: venid pronto a mi presencia, a mi cobertura, porque no he cerrado la puerta todavía, dice el Señor. Este Dios maravilloso es el que tiene en su corazón el que usted intime con Él. Pero vamos a seguir hablando que cuando Dios preparó a Moisés, le dijo: ve y dile a Faraón que deje en libertad a mi hijo para que me sirva. Después le dijo: dile al Faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Estoy tomando dos ordenanzas que le dio Dios a Moisés para que estuviese delante del faraón. El pueblo tenía que hacer fiesta y tenía que servirle. Y ahora sí lo voy a invitar porque quiero que lea juntamente conmigo en el libro del Éxodo capítulo 6, dándole instrucciones. Porque esto va a ser bien importante, este texto de Éxodo 6, versos 6 y 7, para que redarguya la palabra en nuestro corazón. Este es un mensaje ya no para Faraón, sino es para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí en esta hora? Dice la palabra: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré. A los que miran esta transmisión dice, yo puse entre paréntesis, salvaré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Entonces, en esta manifestación que Dios habla a su pueblo, hay 4 verbos importantes. Amén. Voy a levantar su mano conmigo y diga: hay 4 verbos importantes. No voy a pensar que vine a enseñar gramática, pero va a ser bien importante para la vida de nosotros que la palabra nos ministre. Y aquí la Escritura dice: lo sacaré.
los salvaré, los redimiré y los tomaré. Amén. Entonces son 4 verbos que tienen que estar grabados en su corazón. 4 verbos que le voy a hablar más adelante. Israel hasta el día de hoy los repite, pero no los vive porque no han conocido a Cristo. Pero usted y yo hoy estamos en la Asamblea de los Santos y al terminar de predicar vamos a compartir el pan y el vino. Pero la experiencia que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón tiene que ser diaria. El redarguir del Espíritu está en nuestro corazón para poder recordarnos continuamente que aquí estamos reunidos porque reconocemos que Dios nos sacó, nos salvó, nos redimió y nos atrajo, nos tomó para ser su pueblo, sus hijos. Aquí estoy hablando delante de la asamblea de los hijos de Dios que reconocen que fueron sacados, salvados, redimidos y somos pueblo suyo. Aleluya. Yo no sé si le da gloria a Dios en esta hora. La palabra de Dios nos habla de una manera clara sobre el propósito de Dios sobre Israel, porque Israel conocía de oídas al Dios de José, conocía de oídas al Dios de Jacob, conocía de oídas al Dios de Isaac, al Dios de Abraham, pero no le habían conocido. Y el propósito de Dios es que todos los que estamos hoy reunidos, que le conozcamos a Él como el único Dios, que podamos reconocer el privilegio de servir y hacerle fiesta. Y cuando habla la palabra de hacerle fiesta en el desierto, habla de una dimensión en medio de los procesos de la vida. Porque el Señor revelaba en mi corazón que muchos de los que están oyendo en esta hora están pasando desiertos, están pasando tiempo de sequía, están pasando tiempo de desorientación, momentos de angustia, están pasando tiempo de soledad, de desolación. Pero el Señor dice en esta hora: si estás escuchando mi palabra, es porque yo te llamé para que vengas a mi presencia y en medio del proceso del desierto me hagas fiesta, dice el Señor, porque yo me encargaré de reordenar tu vida, porque tú no puedes, pero yo sí puedo hacerlo, dice el Señor. Aleluya. Entonces los planes de Dios eran perfectos, pero venía hacia Dios un pueblo herido, un pueblo maltratado, un pueblo que tenía lacerado su corazón, un pueblo que posiblemente había tenido pérdidas. Recordemos, por eso es importante sumergirnos en la palabra. Recordemos que cuando Moisés nació había una orden. Por eso es bien importante que tengamos en el corazón la palabra. Había una orden que todo varón que abriera matriz iba a morir, decía el decreto del faraón. Y usted conoce la historia que estaba el decreto y Moisés fue resguardado por su madre y puesto en un cestillo. Y hasta el día de hoy, cuando usted coloca a un bebé en un cestillo, dice: es el Moisés. Amén. Nosotros con la pastora tenemos una anécdota de un Moisés de nuestro primer hijo. ¿Quiere que se lo cuente? Venga el otro domingo. Bueno, se lo voy a contar rápidamente. Como siempre, ¿verdad? Cuando nos casamos, nos regalaron un Moisés. Y tuvimos que cambiar de casa precisamente cuando nació Antonelli. Y la pastora arregló el Moisés con su, ¿cómo se llama esta cosita? Velo. El pabellón, ¿verdad? Bonito. Y estábamos en la primera noche de esa casa en la que nos habíamos mudado. Y ¿sabe qué sorpresa nos encontramos en el Moisés del pequeño Antonelli Jr.? Encontramos que metido en el Moisés había una tremenda rata, hermano. Y esa rata se enredó en el velo ese y no salía.
Y entonces, como pudo, la pastora sacó al bebé. Y hermanos, en ese momentito empezamos a buscar otra casa para mudarnos. Bueno, esta anécdota le digo porque hasta el día de hoy, donde usted coloca un bebé, le llamamos Moisés, porque fue un cestillo de mimbre donde pusieron Moisés, salvándolo del decreto que había, muerte para todo varón que abriera matriz. Entonces, posiblemente del pueblo que salió de Egipto, habían padres que estaban lamentando la pérdida de un hijo, porque solo Moisés se salvó. Posiblemente alguien murió, algún bebé murió, y esos padres iban lastimados, esos padres iban amargados. Realmente salir de la opresión, de la esclavitud, era algo tremendo. Entonces Dios lo saca con mano fuerte, con portento lo saca. Se manifiesta la gracia de Dios para resguardar a su pueblo y envía 10 plagas. Y usted sabe la historia, salió Israel y cuando pasan el Mar Rojo, viene una proclamación de Dios para su pueblo nuevamente. Ese pueblo que quería acercar. Y aquí es donde yo parto en esta hora para que usted se sienta redarguido por la palabra. Porque Dios quiere que todos ustedes vengan a su presencia, gocen de su presencia, gocen de la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Usted no está para ver de lejos a Dios, usted está para intimar con Dios. Y ese pueblo lastimado, este pueblo que venía de esclavitud, tenía que aprender a tener comunión con ese Dios maravilloso que hoy alabamos y bendecimos en esta hora. Acompáñeme al libro del Éxodo capítulo 19, Éxodo capítulo 19, verso 3 al 6. Ya este pueblo había experimentado que Jehová había sacado, había salvado, había redimido y lo había tomado para su pueblo. Éxodo 19, verso 3 al 6. Y subió Moisés a Dios. Jehová lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Oiga, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Amén. Entonces, en ese momento, Dios está recordando que ya habían experimentado que Dios los había sacado, salvado, redimido, y tenía que pasar el proceso de que era un pueblo que había sido llamado para estar bajo su cobertura, bajo su plenitud, bajo su presencia. ¿Me estoy explicando? Y entonces, este pueblo tenía testimonio. Para que esté atento conmigo, diga conmigo con su mano levantada. Levante su mano lo más largo que pueda y diga: este pueblo tenía testimonio de las maravillas y de los portentos que hizo Dios para salvarlos. Amén. Ese pueblo había visto cómo las plagas habían venido y ellos no eran tocados. Habían visto cómo se había abierto el Mar Rojo y el pueblo había pasado, y cuando pasaron los carros del faraón, cómo se cerraron las paredes de agua. Posiblemente alguien que me esté escuchando no vio ningún portento cuando conoció al Señor, cuando lo sacó, cuando lo salvó, cuando lo redimió. Y quiero contarle brevemente que el día que yo conocí, o que Dios me hizo conocerle, que Dios se reveló a mi vida, que Dios vino, no fue precisamente algo que vieran mis ojos naturales. De una manera sencilla. No había alabanza,
de un ministerio pomposo. Había solamente un varón con un corazón para servir al Señor con una guitarra. Y en medio de esa situación, a los ojos naturales tal vez un poco fría, un poco tenue, mi vida fue transformada en ese momento. Y cuando se levantaron las personas para dar testimonio, algunos dijeron que vieron destellos de luces, que vieron cosas maravillosas. Yo quiero decirle que el hombre que les predica en esta hora, yo no vi absolutamente nada, pero lo que sí experimenté fue algo que es hasta el día de hoy inaudito para mí. Reconocí la presencia de Dios, pero no sabía que era la presencia de Dios. Y esta presencia de Dios está en esta hora en mi vida. A pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, esa presencia sigue aquí y seguirá con usted si lo cree. Quiero hacer la comparación entonces. Israel sí había visto los portentos. Por eso Jehová le dice en esta hora a usted, y dice: vosotros, en verso 4, capítulo 19, dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Hermano, en el espíritu, vea de dónde lo tomó el Señor. Vea de qué manera Dios le está dando la oportunidad de vida. Y mi corazón se conmovía cuando el hermano Leonardo, si usted todavía se está preguntando qué tenía que ver en una oración de diezmos y ofrendas, que el Señor le puso al siervo a hablar, de tal manera amó Dios al mundo, al adúltero, al mentiroso, al tramposo. Hermanos, yo quiero en esta hora invitarlo y que reconozca de qué manera Dios lo libró, Dios lo sacó, Dios lo salvó de la vida de desgracia, la vida de ruina que teníamos, borrachos, drogadictos. De ahí nos tomó el Señor. Y eso es un portento. Esto es algo maravilloso, porque hay que reconocer de dónde nos tomó el Señor y para qué nos tomó el Señor. Tenemos que reconocer el privilegio de haber sido liberados de una manera poderosa, hermanos. Ciertamente sus ojos no vieron, como le decía, cosas destellantes, luces, pero lo que sí reconoció, que ya no tenía que vivir como estaba viviendo. Pudo reconocer que había tiempo de restauración, tiempo de cambio en su matrimonio, tiempo de cambio en su familia, tiempo de cambio en la sociedad en la cual se desenvuelve usted. Y eso es lo que Dios quiere. Porque usted todavía está en el mundo, pero no es del mundo. Usted es un escogido de Dios, y como escogido de Dios tiene que brillar como luminaria en medio de este mundo malo y perverso. Usted, en el lugar donde se desarrolla, como estudiante, como empresario, como dueño de su propio negocio, como dependiente de una empresa, usted fue llamado a brillar y que puedan reconocer que usted es alguien que testifica que fue sacado, salvado, redimido y es pueblo de Dios. Amén. Entonces, hermanos, esa generación de Israel recibe el testimonio de Dios por medio de Moisés, y Moisés cumple y le dice a Israel lo que tiene que hacer, que tiene que darle oído a su voz y guardar su pacto. Entonces son dos cosas bien importantes: oír la voz de Dios y guardar la palabra. Puede levantar su mano y decir en esta hora: Dios me recuerda que tengo que aprender a oír su voz y obedecer su palabra. Amén. Dos cosas importantes. Y entonces cuando Moisés le dice al pueblo, dice la palabra, ahora vaya conmigo a Éxodo capítulo 19, verso número 8. Dice la palabra: y todo el pueblo respondió a una voz y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Por favor, centrémonos en esto. El pueblo respondió unánimemente y dijeron: todo lo que Jehová ha pedido vamos a hacer. Y vino Moisés y le refirió
y le dio el reporte a Dios diciéndole: el pueblo va a obedecer, va a prestar oído y va a obedecer tu palabra, va a cumplir tu voluntad. Y entonces por eso yo le invitaba a que usted leyera 1 Corintios capítulo 10, ahorita no, solamente apúntelo. Esa generación engrosó su oído, endureció su corazón y endureció su cerviz y no hicieron caso. Y un pueblo que tenía que entrar a la tierra prometida a los 40 días, oiga, a los 40 días tenía que entrar el pueblo a la tierra prometida, a lo que Dios lo había llamado. Ese pueblo no entró porque no creyó lo que Dios le había dicho. Y usted conoce la historia. El pueblo se enardeció en contra de dos hombres llamados Caleb y Josué, que sí creyeron que Jehová ya les había dado la tierra prometida. Y usted sabe que, y hoy también nos lo recordaba en el tiempo del ayuno el maestro de la palabra, que solamente la generación menor de 20 años entró a la tierra prometida 40 años después. Y entonces, durante todo este proceso, cuando salió la generación rebelde, necia y contumaz, Dios le dio una ordenanza que fue celebrar la Pascua. La palabra Pascua significa de paso. Y usted conoce que la noche antes de salir de Egipto se ordenó lo que se llama hasta el día de ahora para los judíos, para nosotros no, la cena pascual. Hubo instrucciones de cómo tenían que sacrificar un corderito y compartirlo con todos, acompañado con panes sin levadura, acompañado de hierbas amargas, y entonces vestidos, ceñidos sus lomos, con vara en mano, el pueblo se preparó para salir de Egipto. Y entonces, hermanos, ese pueblo celebraba en el desierto durante 40 años la Pascua sin haber conocido a Dios. Anduvieron en libertad en el desierto, mas no alcanzaron lo prometido. Y esto es figura de muchos que pueden venir a la iglesia, pero su desierto todavía es de muerte, y su desierto debe de ser de alegría y de gozo, porque para eso nos escogió el Señor. Entonces nosotros venimos aquí a celebrar la Pascua, la cena del Señor, que es Cristo, es nuestra Pascua. Venimos convencidos que en nuestras vidas tenemos la experiencia de que fuimos sacados, salvados, redimidos y somos pueblo suyo. Pasó caminando 40 años un pueblo sin identidad, sin la unción de identidad que tenía que tener del Dios que los había liberado. Y yo quiero decirle en esta hora que lo que el Espíritu Santo inquietaba mi corazón es que usted tiene que caminar con unción para tener identidad de que va de paso por esta tierra, que Dios hizo algo maravilloso en su vida para que usted esté acá, y que no pierda de vista por lo cual el Señor lo llamó, y que pueda hablar del Dios que le ama, del Dios que le sacó, que le salvó, que le redimió, que lo vino a ser hijo suyo, que vaya convencido que hay cantidad de hombres y de mujeres que se tienen que agregar en la caminata en la cual usted está llamado a caminar. ¿Me estoy explicando? Ese pueblo pasó 40 años y murió en el desierto. Y una nueva generación, y eso es lo que hoy le digo, hermanos amados, que la generación que se levante, no sé cuándo venga el Señor. Yo ya soy una persona de la tercera edad. Yo no sé cuándo venga el Señor, pero cuando venga yo quiero estar vigente todavía. Pero también quiero que usted también esté vigente con el Señor, y que la generación que se agregue también esté vigente con el Señor, porque se agregó bajo la cobertura del Dios Altísimo, como estamos usted y yo en esta hora. Amén. Entonces, hermanos, este pueblo cayó muerto en el desierto. No tuvieron identidad. Pero yo quiero decirle que año con año celebraban la salida de Egipto. Mes a mes celebramos la cena del Señor.
pero ya no para vivir de la misma manera. Hoy celebramos la cena del Señor para poder tener la experiencia vívida en el lugar donde estemos, con quien estemos, que hemos sido sacados, salvados, redimidos. Amén. Ahora yo quiero contarle que hasta el día de hoy los judíos celebran la Pascua una vez al año. Ellos le llaman el Seder Pesaj. El Seder Pesaj es la celebración de la Pascua, es el ordenamiento de la salida. Pero ellos agregaron una tradición, una costumbre, y según la tradición judía hasta el día de hoy, ellos preparan 5 copas. De las 5 copas, 4 copas se toman recordando los verbos que dice Éxodo 6, versos 6 y 7. La primera copa, no voy a entrar en detalle, solamente para que usted se dé cuenta. La primera copa se la toman los judíos hasta el día de hoy para honrar al Dios que los sacó. La segunda copa se la toman para honrar al Dios que los salvó. Pareciera lo mismo, pero las 3 tienen un sentido. Y la tercera copa se la toman reconociendo que Dios los redimió. Y la cuarta copa se la toman porque ellos confiesan que son pueblo suyo. 4 copas que se toman, y la quinta no se la toman. La quinta mandan a un niño que abra, si están en una casa o que si están en una sinagoga, van y abren la puerta. Es una tradición, es una costumbre. Abren la puerta para ver si ya vino Elías. La quinta copa le llaman la copa de Elías. Y entonces abren la puerta como una tradición, como una costumbre, para ver si ya vino Elías. Y dice, Elías no ha venido. Y entonces agarran la quinta copa y la derraman. Y año con año están. Y esa era la celebración de la Pascua en el tiempo de Jesús. Vino Juan el Bautista con el espíritu de Elías y no lo reconocieron. Vino Jesús el Cristo y no lo reconocieron. Y hasta este día siguen celebrando la Pascua, reconociendo que Dios los sacó, que Dios los salvó, que Dios los redimió, que Dios los hizo pueblo suyo, pero no han conocido verdaderamente que Elías ya vino y que vino Cristo, y que hoy nosotros en Cristo somos pueblo suyo. Tenemos la experiencia maravillosa de vivir en plenitud los 4 verbos que ellos confiesan, pero no los confesamos de memoria, sino lo que el Señor quiere grabarlos en su corazón para que vivan en el Espíritu la experiencia que es un hombre sacado, salvado, redimido y es pueblo de Dios. Amén. Amén. Entonces ahora, cuando usted toma el pan y toma el vino, tiene que estar con la convicción de la experiencia de lo que está viviendo. Esa experiencia tiene que ser no solamente un momento emocional, sino la convicción. Y aun cuando su mundo esté hecho pedazos, aun cuando su mundo pueda estar con una serie de problemas, con enfermedades, con un montón de vicisitudes, si usted está convencido que hoy viene a la comunión con el Dios que le quiere conocer, o que usted le quiere conocer, si usted está convencido de venir a la presencia de Dios, seguramente va a experimentar la presencia de Dios. Yo no le voy a emocionar con mis palabras, sino que el Espíritu que mora en usted lo tiene que convencer que está en la presencia del Señor. Y cuando tome el pan y el vino, dígale al Señor: yo creo que tú has hecho una obra maravillosa en mi vida. Yo te agradezco porque hoy en ti no tengo una costumbre y una tradición de venir a la cena del Señor, sino tengo la convicción de lo que tú eres en mi vida. Tú eres el que me has salvado. Y tú me has trasladado de las tinieblas a tu luz admirable.
Señor, he experimentado algo especial hoy y lo experimentaré siempre, porque no dependo de hombres, sino dependo de la fe que tengo en tu palabra, en tus promesas. Eso es lo que Dios quiere. A veces la mente está buscando emociones, está buscando ver con sus ojos. Y hermano, recuerde que la palabra nos invita a que tengamos la convicción de ver con los ojos espirituales. Entonces las 4 copas recordaban eso, o recuerdan eso para ellos. Pero hoy Dios habla a nuestro corazón. Dios quiere que hoy nuestros oídos sean circuncidados y que aprendamos a escuchar su voz y que aprendamos a cumplir sus ordenanzas. Yo quiero que usted abra su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, versos 9 al 11. El apóstol Pedro nos habla y nos recuerda algo especial en el verso 10, pero vamos a leer el verso 9. Si usted se da cuenta, lo que dice el verso 9 es similar a lo que Dios le dijo a Israel por boca de Moisés. Y le dice el Señor: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros estemos convencidos que el Señor nos sacó, nos salvó, nos redimió y nos hizo pueblo suyo para poder entrar a la dimensión que Dios quiere. Mientras estamos en este mundo, estamos viviendo las experiencias del reino, pero también nos escogió para entrar a la eternidad y que se cumpla lo que está escrito, que dijo el Cordero: donde yo estaré, ahí estarán los que me han servido. Amén. Entonces, Israel tenía una promesa de entrar a un lugar físico. La iglesia tiene una promesa de entrar a un lugar que no es físico, sino es una dimensión espiritual mientras pasa el proceso en nuestra vida. Dios quiere sanar heridas, Dios quiere restaurar familias, Dios quiere hacer un cambio en la vida de todos nosotros, porque ciertamente veníamos maltratados del mundo, pero Dios es el que se va a revelar a la vida de cada uno de nosotros conforme a la fe, para hacer un cambio en nuestras vidas, para sanar nuestras heridas, para que aprendamos a perdonar, para que aprendamos a aceptarnos tal como somos, a ser libres de toda codicia, de toda avaricia, de dejar de hacer las cosas que hacíamos antes. Dios nos quiere cambiar, nos quiere transformar, porque ahora somos linaje de Él, somos pueblo suyo. Dios nos quiere cobijar como la gallina cobija a sus polluelos. Dios nos quiere dar una dimensión maravillosa de amor para que aprendamos a caminar mientras estamos en este mundo. Pero Dios dice por medio de su Espíritu: hoy yo quiero que vivas como extranjero y peregrino en esta tierra, que te abstengas de los deseos carnales que batallan contra el alma, porque yo no te saqué, no te salvé, no te redimí para que mueras sin conocer lo que yo tengo, y lo que Él tiene para nosotros no se lo va a mostrar hombre alguno, sino se lo muestra el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Él nos guiará toda la verdad, porque la Escritura dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, y el Espíritu que nos conduce a la vida es el que está morando en su corazón. El Espíritu Santo está con usted. Entonces Él va a redarguir y nos va a enseñar de una manera especial para que nuestras vidas no tengan tropiezo. Ciertamente el enemigo va a atacar, ciertamente el enemigo va a querer que tengamos duda, que tengamos incredulidad. Hace 2 días, o no sé si ayer fue, escribía
que la duda y la incredulidad entran sigilosamente para estorbar la vida de nosotros. Pero yo quiero decirle en esta hora que Dios lo trajo con un propósito, para que sepa que si Dios lo sacó, lo salvó y lo redimió y es el pueblo suyo, usted va a tener el poder del Espíritu, va a tener la unción para poder ir caminando hacia la meta final, hacia el supremo llamamiento que tiene en Cristo. Y mientras usted está en esa dimensión, tiene que estar convencido que usted tiene que anunciar las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas y lo trajo a su luz admirable. Hermanos, tenemos un trabajo, es servirle al Señor. Y no podemos decir que estamos en victoria si no estamos conscientes de poderle hablar de esa victoria a otro que no la tenga. Quiero ir finalizando con esto. El propósito de Dios es que su vida experimente la salvación, experimente, conozca el Dios que le ha amado, para que usted pueda ser vaso de bendición y sea un tipo de Moisés hablándole a otro de la libertad que tenemos en Cristo. Porque la palabra nos dice claramente en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 en adelante, que nosotros somos una nueva creación en Cristo. Amén. Las cosas viejas han pasado y aquí todas son hechas nuevas. Hay un propósito. Cuando usted cree en esa nueva dimensión que Dios lo llamó, cuando lo sacó de la esclavitud del pecado, del yugo del diablo, el propósito de usted es llevar la palabra de reconciliación. Amén. Llevar el ministerio de la reconciliación. Ese ministerio todos lo llevamos. Esa es la manera de servirle al Señor en el desierto. Esa es la manera de servirle al Señor en los tiempos que estamos viviendo, de poder llevar la palabra de reconciliación. Y entonces se cumplirá, así como Dios, oiga, así como Dios nos dice en su palabra, que cuando hablamos con la palabra de reconciliación, es como que Dios mismo estuviese hablando por medio de nosotros. Arrepiéntanse. ¿Ya lo leyó? Ya se me está durmiendo. Entonces Dios nos llama a tener la palabra de reconciliación. Si nosotros estamos convencidos de lo que Dios hizo por nosotros, tenemos que hablarle a otros que es oportunidad. Todavía es tiempo de que muchos conozcan que hay un Dios que los ama, que los saca, que los salva, los redime y los hace pueblo suyo. Amén. Aquí estamos ante un buen grupo de personas, pero Dios quiere que usted pueda ver que otra persona que usted ama estará a la par suya, porque no conoce a Cristo, pero le conocerá. Amén. Dios nos está hablando de una manera especial. Y hoy, cuando tome el pan y el vino, le diga al Señor: yo sé que tú eres el Dios que me ha perdonado y me restaura y me sana. Señor, yo pongo delante de ti esos problemas que han agobiado mi vida, y yo sé que tú me vas a ayudar para cambiarlos. Y mientras este proceso venga, Señor, yo estaré agradecido, porque hoy reconozco lo que has hecho por mi vida. Nos ponemos de pie, por favor, y nos vamos a ir preparando para compartir la cena del Señor. No es una liturgia, no es algo religioso. Los judíos beben 4 copas y derraman una religiosamente. Nosotros hoy vamos a beber la porción de vino, vamos a comer el panito. Como siempre se lo he dicho, este es un vinito comprado en el supermercado. Este es un pan elaborado por las hermanas. Pero usted celebra que un día Cristo entregó su vida por usted, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él no es religión, Él es el poder de vida que cambia, sana y restaura. Él es el Dios que tiene un propósito para su vida. Cierre sus ojos un momentito, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de cada uno de los que estamos acá. Tú conoces sus corazones, conoces qué es lo que han estado viviendo, pasando, los sufrimientos que han tenido, las lágrimas que han derramado. Tú conoces las angustias, las tribulaciones, las confusiones, las frustraciones que han venido. Pero hoy tú le dices: hija mía,
yo te amo. Hijo mío, yo te amo. Tú eres mi hijo. Yo te saqué, te salvé y te redimí para que estés bajo mi presencia, en mi cobertura. Abra su corazón y dígale al Señor: Señor, tú conoces. Y dígale: Señor, con mis fuerzas no puedo cambiar absolutamente nada. Con mis fuerzas no puedo cambiar mi vida, pero tú me ayudarás. Tú me ayudarás a restaurar mi matrimonio. Tú me ayudarás a ser un hombre diferente para bendición de mi familia. Señor, hoy me presento delante de ti con una necesidad. Porque si me sacaste de las tinieblas, y si yo creo que me perdonaste mis pecados, sé que hay un propósito grande. No quiero perder la esperanza. Señor, aquí está mi vida, dígale en esta hora. Señor, hoy me rindo delante de ti. Y a través del canto que cantemos ahorita, prepare su corazón y dígale: Señor, aquí está toda mi necesidad. Aquí están todos mis problemas. Quiero reconocer que tú eres el Dios maravilloso que va a hacer algo especial en mi vida. ¿Y cómo podré pagar tanto favor? Reconozcamos en esta hora Nunca podré lo que Él hizo por amor a nosotros. darte lo que soy. Antes mi vida, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. abra su corazón y dígale: Solo puedo alzar mis manos. solo puedo. Y solo puedo alzar mi voz y decirle que le amo, oh Señor. Nada tengo de mí mismo, todo me lo diste tú. Y es por eso que hoy elevo a ti mi voz. ¿Cómo podemos pagar tanto favor? Pero vamos a reconocer el que hizo la obra. Él es el que hizo la obra. Él por amor puso su vida por nosotros. Él derramó su sangre. Y Él nos sacó de la vida de pecado, no para morir sin experimentar y conocer la vida que solamente Él puede dar, y de llegar a la dimensión maravillosa de lo que Él nos ha preparado. Usted y yo fuimos escogidos para que seamos más que vencedores en el nombre poderoso de Jesucristo y alcanzar lo prometido. Levante sus manos, por favor, un momentito más y dígase conmigo: hoy declaro. Dígalo fuerte: yo hoy declaro que Jesucristo mostró su amor por mí, muriendo en la cruz del Calvario, perdonando mis pecados y limpiándome de toda maldición. Y hoy declaro que voy a caminar como extranjero y como peregrino, alcanzando cada día las promesas de mi Dios. Sé que Él sana mi corazón. Sé que Él me fortalece, sé que Él me restaura, y no voy a ver atrás. Voy a extenderme hasta alcanzar lo prometido. No estaré solo, no estaré desamparado. Él es el Dios que dice a mi corazón: cobrad ánimo, no temáis, no desmayéis. Yo soy tu Dios que te sustento. Muchas gracias por la palabra. Muchas gracias, Señor, porque sé que tu pueblo sabe para qué lo has llamado, sabe por qué los has atraído en esta hora. Te alabamos, te bendecimos, y Señor, compartiremos la copa y el pan, Señor, agradecidos que tú nos has sacado, que tú nos has salvado, que tú nos has redimido. Señor, en esta hora declaramos que nuestras vidas te pertenecen. Mientras nos preparamos, por favor, cantémosle al Señor.
¿Cómo podré pagar tanto favor? Dígale, Yo dígale con nunca todo su corazón. podré pagarte lo que soy, pues antes mi vida un lamento era, hoy es una nueva canción que vengo a entonar con el corazón. Yo cómo podré pagar tanto favor. Te damos gracias, Señor. Señor, agradecidos por tu obra y como tu siervo, Señor, no de la letra, sino del Espíritu, extiendo mi